Estamos bien. Dios les bendiga. ¿Cuántos son libres? Que cantaban, ¿cierto? Qué bueno, mis hermanos. Bienvenidos a todos los que nos visitan hoy. Tuvimos un gran privilegio de tener nuestros niños en su primera escuela dominical. Y es un compromiso de padres. No es como hacemos en la institución. Ahí lo tiene, profe, para que usted lo forme. Hay un compromiso para padres en la casa, porque el llamado de Dios es a los padres a instruir a sus hijos. Pero hoy pareciera como que la carga es del colegio, de todo el mundo, menos del padre de familia. La palabra nos enseña que somos nosotros los que tenemos esa responsabilidad y somos nosotros los que vamos a dar cuenta delante de Dios por nuestros hijos. No el profesor, no el amigo, no el vecino, sino nosotros como padres. Damos gracias al Señor por eso. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en la Carta a los Gálatas, capítulo 4. Carta a los Gálatas, capítulo 4, verso 21 al 31. Gálatas capítulo 4, verso 21 al 31. Me dice un amén cuando lo tengan ahí, mis hermanos. Si no tiene nada que se lo impida, podemos colocarnos en pie para leer la poderosa palabra del Señor. Y dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Gálatas capítulo 4, versos 21 al 31. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no te heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, en que hemos podido alabarte, en que hemos podido, Dios mío, exaltar tu grandeza, Dios, por todo lo que has hecho con nosotros. Cantábamos que nos has hecho libre, y es esa libertad, Señor, de la que queremos, Padre, en esta noche hables a tu pueblo. Es esa libertad que tenemos en Cristo Jesús. Gracias, Dios, por tu amor y por tu misericordia. Gracias porque has sido fiel para con todos nosotros, a pesar de que creemos que las cosas deben salir como nosotros pensamos, pero eres soberano y tienes el control de todo. En esta noche, Dios mío, te pedimos que hables a tu pueblo, que animes tu palabra, que instruya tu palabra y que consuele tu palabra a tu pueblo, Dios. Ayúdame, Dios. Soy solo un instrumento, Dios, por el cual tu palabra va a ser escuchada. No soy yo nada más que un instrumento,
Úsame, Dios, conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito, y anímanos, por favor. Santifícanos con tu palabra en esta noche. Gracias te damos, Dios. Amén y amén. ¿Puede sentarse, mi hermano? Bien, como hemos visto hasta este punto, Pablo le había predicado a los hermanos de Galacia, a estas iglesias, el evangelio. Él le había presentado claramente a nuestro Señor Jesucristo como crucificado. Pero pronto, tiempo después, judaizantes comenzaron a enseñar en las iglesias de Galacia de que además de Cristo, para ser salvo, ahora necesitaban circuncidarse y guardar algunos ritos y ceremonias judaicas. Mis hermanos, y vemos que estos hermanos cómo estaban siendo arrastrados por estas falsas enseñanzas, y lo único que estaban haciendo era que los volvían de la libertad que ya tenían en Cristo a la esclavitud de la ley. Por eso es que vimos el domingo pasado con el pastor Fernando de que Pablo pregunta, ¿cómo es que quieren volver otra vez a los débiles rudimentos de los cuales quieren volverse a esclavizar? Yo me temo que he trabajado en vano. Y por ustedes sufro dolores de parto después de haberle recordado la manera en que le predicó. Pero el texto que tenemos esta noche, el apóstol Pablo sigue con una segunda pregunta. Dice, decidme, los que desean estar bajo la ley, ¿no oís la ley? Y lo que va a hacer el apóstol en este texto es nuevamente explicar, por otra vez explicar la libertad de la fe en Cristo y la esclavitud de la ley. Ahora la ley no es mala. La ley es buena y es dulce, pero no fue dada para dar vida por medio de ella, sino para llevarnos a Cristo. Y hoy ocurre lo mismo. Ahí cantábamos ahorita que somos libres por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero hoy se enseña también que somos salvos por gracia, por medio de la fe, pero tenemos además que someternos a normas como vestir de cierta manera. No te pongas bermuda, no te puedes colocar un pantalón con un hueco en la rodilla porque pierdes tu salvación. O no puedes comer cerdo, no puedes comer esto porque pierdes tu salvación. Y tienes que serle fiel a Dios. Y ojalá lo robes en tus diezmos y ofrendas porque ahí sí es verdad. Dios es delicado con eso, te pierdes. Hermano, dices un montón de reglas. Y todas estas cosas, a la verdad, tienen cierta reputación de sabiduría, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y por el contrario, te esclavizan nuevamente. Y Pablo va a ilustrar en esta noche la libertad en Cristo y la esclavitud de la ley en una historia que los judíos de aquel tiempo y todavía conocen muy bien, mejor que nosotros los gentiles. Y esa historia está en el libro de Génesis y que el mismo apóstol Pablo, por la gracia de Dios, él mismo la va a interpretar. Él ha hecho el trabajo porque yo pudiera equivocarme, pero él mismo hace la interpretación. Pero como algunos no conocen la historia, voy a tratar de resumirlo, algo que usted va a encontrar en Génesis capítulo 12 al capítulo 21, que es lo que vamos a estar hablando en esta noche. Voy a contárselas para entrar con este pensamiento al texto, para que se nos sea más fácil entenderlo. Dice la palabra en Génesis que había un hombre que fue llamado por Dios dentro de los paganos. Este hombre es Abraham. Le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y serás bendición y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham, un hombre cuya fe le fue contada por justicia. Un hombre que le fue dada la señal del pacto, la circuncisión. Abraham tenía una esposa que se llamaba Sara. Pero vemos que en el desarrollo de la narrativa dice que Dios le promete un hijo a Abraham. Pero poco tiempo después vemos a Abraham que le dice al Señor, no me has dado descendencia y un nacido de mi casa será heredero. Eliezer, el damaseno. Pero ¿qué le dice el Señor? Tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas.
él será tu heredero. Pero tiempo después vemos que Sarai, la mujer de Abraham, vio que no había dado a luz hijo alguno. Y ella tenía una esclava, se llamaba Agar, la egipcia. Entonces Sarai dijo a Abraham: he aquí que el Señor me ha impedido tener hijo, el Señor me ha hecho estéril. Te ruego que te llegues a mi sierva, quizás por medio de ella yo tenga hijos. Y anteriormente había esa costumbre. Pero vemos aquí como el padre de la fe flaquea también. Y Abraham se llegó a Agar y ella concibió. Pero cuando Agar vio que había concebido, que estaba encinta, que estaba embarazada, miraba con desprecio a su señora. Sarai la trató muy mal y Agar huyó de su presencia. Pero estando Agar en el desierto, dice el Dios que me ve, el ángel de Jehová, del Señor, le dijo: vuelve a tu señora y sométete bajo su autoridad. He aquí que has concebido y darás a luz un hijo y se llamará Ismael. Y Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. Abraham, contento, ya el hijo que Dios le había prometido por fin lo tuvo. Pero, oh sorpresa, hermanos, que Dios nuevamente le habla a Abraham y confirma el pacto con Abraham y le dice: yo te haré fecundo y estableceré mi pacto contigo. No llamarás a tu mujer Sarai, sino Sara. Y yo la bendeciré y de cierto te daré un hijo por medio de ella. Wow, Abraham se rió en su corazón, dice: con un hombre de 100 años y una mujer de 90 años, ¿podrán tener hijos? Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael ande delante de ti. Pero Dios le dijo: no, sino que Sara tu mujer te dará un hijo y le pondrás por nombre Isaac. Y estableceré mi pacto con él, pacto perpetuo para su descendencia después de él. Y Abraham y Ismael, de Ismael te he oído, y yo me voy a bendecir a Ismael, dice el Señor, pero mi pacto estableceré con Isaac. Y en el tiempo señalado nace Isaac, y el niño creció y fue destetado, pero Sara vio que el hijo de Agar, o sea Ismael, se burlaba de su hijo Isaac. Y dijo Sara a Abraham: echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero juntamente con mi hijo Isaac. Y a Abraham este asunto le angustió mucho. Mas Dios dijo a Abraham: no te angusties por el muchacho ni por tu sierva. Presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac será llamada tu descendencia. Vamos a dejar la historia hasta allí, pero con esto en mente vamos a ver el texto que vamos a desarrollar en esta noche. Mi argumento es que, iglesia, somos hijos de la libre, hijos de la promesa, hijos de la Jerusalén de arriba, de la verdadera Jerusalén. Y vamos a dividir nuestro texto en esta noche en 3 puntos, 3 encabezados vamos a estar mirando. Del verso 21 al 23, en Cristo somos hijos por voluntad de Dios. Verso 24 al 28, en Cristo pertenecemos a la Jerusalén celestial. Y verso 29 al 31, en Cristo somos libres y no esclavos del pecado y del mundo. Y vamos a desarrollar nuestro primer encabezado. En Cristo somos hijos por voluntad de Dios. Y dice nuestro texto en esta noche: decidme
los que deseáis estar bajo la ley, ¿no oís la ley? Mi hermano Pablo ya había hablado de la ley, como hemos estado aquí en domingos anteriores, de varias maneras. Dice que la ley fue añadida a causa de nuestras transgresiones. La ley fue añadida para mostrarnos el pecado. La ley era nuestro ayo. El propósito de la ley era llevarnos a Cristo. Pero estos gálatas querían estar bajo la ley, haciendo méritos para ser salvos. Y el apóstol les va a decir, ¿no oís la ley? ¿No conocen la ley? Y comienza a narrarle comienza a explicarle lo que acabamos de narrarle, la historia que acabamos de narrarle, y de ahí vamos a comenzar. Y comienza el apóstol diciendo, porque está escrito, hablando de Génesis, Abraham tuvo 2 hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pero el hijo de la sierva nació según la carne, y el hijo de la libre por medio de la promesa. Abraham tiene 2 descendientes, no uno. Tiene 2 descendientes. Uno nacido por voluntad humana, uno nacido por voluntad de carne, por voluntad de varón, y en el tiempo que Agar, Sara y Abraham determinaron, es decir, Ismael, el hijo de la esclava de Agar. Pero tiene otro nacido por voluntad de Dios, obra de Dios, nacido por el Espíritu en el tiempo de Dios. Este es Isaac, el hijo de la libre. Hermano, no había ninguna posibilidad humanamente hablando de que naciera Isaac. Abraham, un hombre de 100 años, Sara, una mujer de 90, y además de eso era estéril, y ya había cesado la costumbre de las mujeres, ya no menstruaba. Era imposible humanamente hablando. Pero esta descendencia de Isaac trasciende la carne y trasciende lo físico. Dice el Señor, lo acabamos de narrar, con Isaac estableceré mi pacto perpetuo para su descendencia después de él. Porque a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, la cual es Cristo. Y Cristo es que nos redimió de la maldición de la ley. Él fue crucificado en un madero para que en Cristo la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, o sea, usted y a mí. ¿A fin de qué? A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, somos descendientes de Abraham por la fe en Cristo, por los lados de Isaac. Y esto era lo que no entendían aquellos judíos en ese entonces. El nacimiento de Abraham de Isaac fue un auténtico y un verdadero milagro. Hermanos, nosotros llegamos a ser hijos de Dios por medio de la fe en Cristo, y hace unos domingos estuvimos hablando. Los que son de fe, los que tienen la fe en Cristo, estos son los hijos de Dios. Porque dice la palabra que por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Pero el apóstol Juan también nos narra cómo es eso. Cuando nuestro Señor Jesucristo narra que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, esto les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y dice más, los cuales no son engendrados de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Y hermanos, no es que tú quisiste ser creyente. No es que tú quisiste estar aquí. Dios así lo quiso, en la voluntad de Dios y en su tiempo. Yo preguntaba muchas veces si yo hubiese sido cristiano antes. No, era el tiempo de Dios. Este es el tiempo perfecto. Muchas veces nosotros tenemos a nuestros hijos, casi siempre pasa, o con algún familiar que está en la iglesia con nosotros, congregándose, pero de cierto modo algún día se va al mundo. Y nosotros pensamos que se fue al mundo, se perdió. No, es que nunca fue. ¿Sabe por qué? Porque los hijos de Dios son por voluntad de Dios, no porque nosotros los tengamos aquí. Esa es obra de Dios, porque la salvación es de Jehová.
Si tenemos un hermano, un familiar, un primo, cualquier familiar que nosotros vemos y nos duele verlo perdido en el mundo, hermano, sigue orando, porque es en el tiempo de Dios, pero no dejes de creer, no dejes de creer que Dios hace su obra. No sé qué estás pidiéndole al Señor, no sé qué tanto tiempo llevas orando por algo que le estás pidiendo al Señor. Muchas veces no vemos que nada pasa, a veces vemos como que Dios no responde, pero hermano, reposa en Cristo. No aceleres el proceso, no aceleres el proceso, no lo hagas en tu tiempo y no lo hagas en tu fuerza y no lo hagas en tu voluntad, porque de hecho te pueden hacer un Ismael y no el Isaac que estás esperando. Hermanos, no aceleremos el proceso. Y este que está aquí, sí es que eres especialista en hacer Isaac, que lo diga, en hacer Ismael, que lo diga el hermano José. Y ahí han estado las consecuencias. Ismael trae consecuencias porque bien sabe por dónde, quiénes son los ismaelitas, y como dice la narrativa, perseguía después a Isaac. Pero entonces somos hijos de Dios por la voluntad de Dios. No es que yo decidí ser creyente hoy, no es que yo decidí estar aquí, no es que yo escogí, es obra de Dios, porque es obra del Espíritu el que hace la obra. Hermanos, en Cristo pertenecemos a la Jerusalén celestial, y este es nuestro segundo encabezado. Y dice la palabra del Señor, esto contiene una alegoría, pues estas dos mujeres son dos pactos. Uno procede del monte Sinaí, que engendra hijos para ser esclavo. Este es Agar. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, porque ella está en esclavitud con sus hijos. Y vemos la palabra alegoría, y hace un momento en la escuela dominical con nuestro hermano Elki, vemos que en la escritura encontramos figuras de lenguaje, encontramos hipérboles, encontramos símil, encontramos metáforas, encontramos ironías, y cuando estamos frente a estas cosas a veces no sabemos qué es, pero gloria al Señor que en este caso el apóstol Pablo mismo está diciendo, esto contiene una alegoría, o sea que no me toca a mí interpretarla, ya él ha hecho el trabajo. Y dice, y entonces el apóstol Pablo usa esta historia real, la historia que le conté de Abraham y sus dos hijos con Agar y Sara, es una historia real que está en las escrituras para explicar esta verdad. El pacto del monte Sinaí, cuando usted y yo escuchamos monte Sinaí, y bien que sí sabían los judíos de esa época, nosotros enseguida nos vamos a Moisés y las tablas escritas de la ley. Y sí vemos que cuando Dios escribe las tablas de la ley de Dios, los 10 mandamientos, y cuando Moisés va con esas tablas de la montaña arriba del monte, ¿qué estaba haciendo el pueblo? El pueblo estaba en idolatría. Moisés partió, reventó las tablas de la ley, donde estaba escrito, aunque después le tocó nuevamente hacerlas de nuevo. Pero ¿qué estaba haciendo el pueblo? Estaba en idolatría. ¿Y qué le dijo Moisés a Aarón? ¿Qué te ha hecho este pueblo para que traiga sobre ellos este grande pecado? Y Moisés cogió el becerro de oro, lo molió, y ese día hubo gran juicio, murieron unos 3,000 más o menos israelitas. Eso es lo que hace la ley. Él trae muerte y trae condenación. Eso es lo que hace la ley. Como decía hace un momento, ahora la ley de Dios no es mala. Pero si alguien lo utiliza como medio de salvación, se convierte en esclavo de ella. Porque Agar, que está representando la ley, engendra hijos esclavos. Ismael nació en esclavitud. Agar era esclava, era sierva de Sarai. Ahora el propósito de la ley nunca fue salvar. El propósito de la ley nunca fue dar vida. El propósito de la ley fue mostrarnos el pecado, y la Escritura todo lo encerró bajo pecado, para que por la promesa que es en Cristo Jesús fuera dada a todos los que creen. Eso es lo que hace la ley. Ahora bien, sigue diciendo Pablo, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual.
porque ella está en esclavitud con sus hijos. La Jerusalén actual en los tiempos de Pablo, la capital de judaísmo, todavía la tenemos, una Jerusalén actual, habitada en su mayoría, en su mayor parte, por descendientes físicos de Abraham, y viven bajo el pacto del monte Sinaí. Los judíos en los tiempos de Cristo habían llegado a creer que podían salvarse cumpliendo la ley. Por tanto, ellos rechazaban a Jesús, al punto que lo llevaron a la muerte, pero eso también era un propósito de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo conversaba con algunos judíos que habían creído en Él por la fe, no sé, y dice que habían creído en Él, no sé si verdaderamente habían creído. Le dice nuestro Señor Jesucristo: si permanecieran en mi palabra, ustedes serán verdaderamente libres. Dice: ¿cuándo? Nosotros no hemos sido esclavos. Nuestro padre es Abraham. Y se desarrolla tanto el tema y el texto que nuestro Señor le dice: si vuestro padre fuera Abraham, las obras de Abraham hiciera. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, termina diciéndole. Y dicen estos judíos: eres samaritano endemoniado. Y leíamos esta noche samaritano y judíos no se gustaban, eso era lo peor que podía haber. Le dicen a nuestro Señor Jesucristo: samaritano endemoniado. Y eso es lo que tenemos idea. La Jerusalén terrenal, la Jerusalén religiosa, la Jerusalén legalista, pertenecen todos aquellos que rechazan a Jesús. A esa Jerusalén, todos los que rechazan a Cristo y todos los que creen que por sus méritos pueden salvarse. Esa es la Jerusalén terrenal. Ellos no tienen libertad en el espíritu. Nosotros no somos de la Jerusalén religiosa. Nosotros no somos de la Jerusalén terrenal. Nosotros no descansamos en nuestros méritos. Nosotros descansamos en los méritos de Cristo. Ese es nuestro descanso. Pero dice la Escritura, sigue diciendo el texto: pero la Jerusalén de arriba es libre. Esta es nuestra madre. Hermanos, somos hijos de la estéril. Somos hijos de la libre, porque la única manera que la estéril pudiera dar a luz es por obra de Dios. No hay otra manera que la estéril pueda dar a luz. Es un auténtico milagro. Y dice que nosotros, hermanos, como Isaac, somos hijos de la promesa. La única manera que lleguemos a ser hijos de Dios es por la voluntad de Dios. No hay otra forma. Y ese es el grande privilegio que tenemos como creyentes. La única forma de que lleguemos a ser hijos de Dios es por voluntad de Dios. No hay otra forma, hermano. El apóstol Pablo cita aquí Isaías 54:1. Y él está diciendo, Isaías 54:1, vemos en el verso 27, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. El apóstol Pablo está usando una cita aquí cuando el pueblo de Israel se dividió en las dos tribus, en las dos tribus, la del norte y la del sur, la de Israel y la de Judá. Y en ese entonces estaban siendo conquistados por los babilonios, estaban llevándolos a exilio. Y estaba desolado ese Israel, esa Jerusalén. Todos se lo llevaron. Entonces, el profeta Isaías escribe esto como consuelo, dice, y lo que está diciendo es que el Señor restaurará a la desolada y tendrá muchos hijos. Aunque en ese tiempo estaba desolada, estaba acabada, no había forma. Hermano, pero Pablo en este texto está hablando de la iglesia, está hablando de los hijos de Dios. Está hablando que nosotros somos de la Jerusalén celestial. Está hablando que nosotros somos de la Jerusalén de arriba. Está hablando que nosotros somos de hijos de la estéril, de la libre. Que somos la novia del Cordero. Somos la iglesia comprada con precio de sangre. La sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario selló ese pacto. ¿Y qué era lo que esperaba Abraham? Nosotros somos coherederos de la misma promesa en Cristo. ¿Pero qué era lo que esperaba Abraham? Hoy te dicen que Abraham salió y era rico, pero mira lo que esperaba Abraham.
¿Qué esperaba Abraham? Hebreos dice, por esa fe Abraham habitó como extranjero en tierra de la promesa, como en tierra ajena, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, por herederos de la misma promesa. ¿Por qué? ¿Qué era lo que esperaba Abraham? Porque esperaba la ciudad que tiene cimiento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham era un hombre rico, pero la fe de él no era para esperar más riqueza. Esto fue lo que él vivió por fe y murió esperando, y un día la veremos. Nosotros veremos esta ciudad, la misma que vio el apóstol Juan en Apocalipsis. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Hermanos, qué gran noticia, qué gran esperanza tenemos. Esa es la verdadera Jerusalén a la cual pertenecemos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también ansiosamente esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Somos ciudadanos de la Jerusalén de arriba. Hermano, no es vivir como ciudadanos del cielo en las reuniones de iglesia. En las reuniones de iglesia, aquí todo luce bien. Las parejas acarameladas, los jóvenes bien portados, los solteros bien presentados y decentes, las solteras también. Y así lucimos aquí en la congregación de la iglesia. Cuando hablo de la congregación de la iglesia, no estoy hablando de las cuatro paredes, porque Cristo no derramó su sangre por cuatro paredes, pero hoy en el lenguaje cristiano llamamos a la iglesia la estructura. No, la iglesia somos todos aquellos que hemos sido comprados con la sangre del Cordero, el cual mora su Espíritu Santo. Aquí se reúne la iglesia. La iglesia somos todos, cada uno de nosotros que tenemos al mismo Padre. Somos hijos de Dios, es iglesia comprada con la sangre del Cordero. Pero así como lucimos como pueblo de Dios en este local donde está reunida la iglesia, la pregunta es, ¿así lucimos en la calle? ¿Así lucimos en la casa? ¿Así lucimos en el trabajo? ¿Cómo lucimos fuera de estas cuatro paredes? La pregunta es, ¿somos de la Jerusalén de arriba? Nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Estás buscando las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios? ¿Estás buscando las cosas de arriba y no las de la tierra? Cuando te levantas, ¿en qué te levantas pensando? ¿En tener fama? ¿En tener éxito? ¿Dinero, tierra, carros, posesiones? ¿En qué te levantas pensando? ¿En prosperidad? Hermanos, nosotros como ciudadanos de los cielos buscamos reflejar el carácter de Cristo en esta tierra. Esa imagen de Dios es lo que reflejamos nosotros al mundo. Ese es nuestro mayor interés diario, reflejar a Cristo al mundo que nos observa. Nosotros tenemos una herencia mejor, nosotros tenemos una ciudad mejor. Cristo está preparando morada para nosotros. Él se fue a preparar muchas moradas para nosotros. Pero todavía a veces como que andamos patinando, mirando las cosas de la tierra. Andamos deseando lo mismo que un incrédulo desea. Pero hermanos, nuestra herencia es mayor. Somos ciudadanos del cielo, somos embajadores del reino de los cielos en la tierra. Y reflejamos y representamos a Cristo. Pero tenemos nuestro tercer punto. En Cristo somos libres y no esclavos del pecado y del mundo. Dice el apóstol, pero, hay estos peros de la Biblia, pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, así también ahora. ¿Qué fue lo que estaba haciendo Ismael cuando Isaac fue destetado? Se estaba burlando de él. Así como el que nació según la carne, Ismael, persiguió al que nació según el Espíritu, Isaac, así también sucede ahora. Hay un pero aquí, mis hermanos, es que aquellos que nacimos por voluntad de Dios, aquellos que pertenecemos a la Jerusalén de arriba, a la Jerusalén celestial,
Esto tiene unas implicaciones para nosotros. Y aquí es donde está, donde hay que pagar un precio. Y no te estoy hablando de dinero. No te estoy hablando de ofrenda ni de diezmo, no. Lo primero que vemos aquí es que vamos a padecer persecución. Así el que nació por la carne perseguía, el que nació por el Espíritu, vamos a padecer persecución. Isaac estaba viviendo la persecución de su hermano Ismael. Burla. Y lo que ustedes y yo estamos viendo a lo largo de esta carta de los Gálatas es la persecución de los judaizantes a aquellos creyentes gentiles que habían creído en Cristo por la fe, porque ellos querían hacerlos como ellos eran, llevarlos de la libertad que ya tenían en Cristo a la esclavitud de la ley. Pero el mundo persigue y se burla de la iglesia, porque ellos quieren que nosotros nos hagamos como ellos. ¿En qué sentido? La iglesia es atacada por no aprobar lo que el mundo aprueba, por no hacer lo que el mundo hace. Nosotros creemos en Dios y lo que Dios ha revelado en su palabra. ¿Por qué es atacada la iglesia? El mundo aprueba el aborto y todo el mundo debe estar de acuerdo. La iglesia de Cristo no está llamada a eso. Nosotros obedecemos su palabra. El mundo aprueba el matrimonio del mismo sexo. La iglesia no está llamada a eso. El mundo vive en políticas, la iglesia no está llamado a eso. Nosotros hacemos la voluntad del Padre. Y la única protesta que nosotros hacemos en la calle, si así diera con micrófono, es predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra misión. Esa es nuestra tarea que nos ha encomendado nuestro Dios. No hacer otra cosa. Pero el mundo por eso nos persigue y se burla. Aún en tu misma casa. Familiares. Ya no te miran porque eres creyente. Ya no te invitan a nada porque eres creyente. Pero si quieres que te invitemos, tienes que hacerte como nosotros. Y no, hermano, vamos a ser perseguidos. Pero Cristo fue perseguido hasta la muerte. Cristo fue perseguido por su propio pueblo y fue odiado y fue rechazado. Nuestro Señor Jesucristo dijo esta palabra: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Preocúpese cuando nos llamamos cristianos y todo el mundo anda feliz con nosotros. Preocúpese. Porque vamos a ser perseguidos. ¿Pero qué dice la Escritura? Verso 30. ¿Pero qué dice la Escritura? Echa fuera la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no heredará, el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Cuando Sara le dijo a Abraham: echa fuera a esta sierva y a su hijo, él se angustió, pero el Señor dice: haz lo que dice Sara, porque en Isaac será llamada tu descendencia, no en Ismael. En Isaac será llamada tu descendencia. Hermano, Ismael no es heredero con el hijo de la libre. Ahora, es aquello que el Señor te está mostrando, que es aquello que el Señor te está diciendo que eches fuera, porque no pueden habitar junto a ti. Que es aquello lo que alimentas allí y lo consientes y no quieres echar fuera. ¿Qué es aquello? ¿Es un ídolo de aprobación? Un ídolo de aprobación donde quieres la aprobación de la gente con la que tú hablas o yo hablo. Porque quieres que ellos te aprueben y que te acepten en su círculo, entonces tú aceptas los chistes, aceptas todo lo que ellos hacen y hablas como ellos. Porque te interesa la aprobación de ellos. No Cristo ni el Evangelio. No lo que eres, ni lo que somos. ¿O es tu reputación? ¿Cuál es tu ídolo? Porque
quiero sentirme importante, entonces yo critico a los demás. Y esto pasa, hermano. Muchas veces podemos estar hablando con gente incrédula y empieza a hablar más del hermano en Cristo tuyo, pero para tener aprobación de ellos, tú también, sí, es verdad. Y ese hermano tuyo tiene la imagen de Cristo en ti. Tiene la imagen de Cristo que está en ti, está en él también. Y a veces aceptamos esta clase de comentarios, pero por el solo hecho de sentirnos importantes, de sentirnos aprobados por el círculo con que andamos. ¿Qué es eso que no quieres echar fuera, que no puede habitar contigo? Falta de perdón. Ay, yo no perdono porque entonces ¿qué dirá el mundo? ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá la gente? ¿Dónde queda mi orgullo? ¿Dónde quedo yo? Estás pensando más en ti que en la gloria de Cristo. Estás pensando más en ti que ser verdaderamente un embajador del reino de los cielos. Pues un resentimiento. Ese egocentrismo pensando solo en ti. ¿Cuál es ese pecado que no quieres soltar? Que no quieres echar fuera porque te agrada. Hermano, la pregunta es, ¿cuántas cosas te hacen esclavo en tu vida? ¿Cuántas cosas te hacen esclavo en tu vida? Tú no eres esclavo ni del mundo ni del pecado. No eres esclavo ni del mundo ni del pecado, porque tu valor no lo determina el mundo, tu posición no la determina el mundo. Tú no vives de acuerdo a los valores del mundo, tú vives de acuerdo a los valores de arriba, a los valores del reino. Eres de la Jerusalén libre porque Cristo te ha hecho libre. Tus decisiones, tus pensamientos son contrarios al mundo. No dejes que el mundo te esclavice. No dejes que el pecado te esclavice. No dejes aún que la religión te esclavice. Puedes encontrar muchas personas que hay un solo culto y ahí no hacen fiesta, no hacen nada. Hermano, nosotros vivimos siempre delante de Dios y para la gloria de Dios. No es por lo que hagamos, no es por las actividades. Porque muchas veces se sienten creyentes estando dentro de un local reunidos. Nosotros somos creyentes 24 horas y eso es lo que creemos que ustedes entienden y que nosotros entendamos. Que somos creyentes cada minuto, cada segundo de nuestra vida. Aquí, afuera, en la calle, en el trabajo, somos creyentes y como tal, eso es lo que debemos reflejar a Cristo. No dejes que los religiosos te esclavicen. Pero vemos aquí algo del apóstol Pablo. Él ha dicho 3 veces, 2 porque está escrito y 1, ¿qué dice la Escritura? ¿Cuál es tu fuente para alimentarte, para aconsejarte, para responder? ¿Cuál es tu fuente? ¿Estás haciendo las Escrituras? ¿O estás haciendo tu hobby? ¿Cuál es tu fuente? Hermano, nosotros en Cristo somos libres del pecado y libres del mundo. A eso vino Cristo, para librarnos del presente siglo malo. Por eso murió nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Nosotros ahora obedecemos su ley con gozo y es deleitosa. Porque no buscamos ser salvos por nuestros méritos, sino que ya somos salvados. No buscamos que Dios nos ame más por nuestras obras, sino porque ya somos amados. Él nos amó primero. No buscamos ser bendecidos, sino que somos bendecidos en Cristo Jesús con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Mis hermanos, qué privilegio ser creyente. Nosotros somos hijos de la libre, somos hijos de la promesa y somos hijos de la Jerusalén de arriba. Y en esa libertad tenemos que mantenernos firmes. Somos libres en Cristo Jesús. Somos libres en Cristo y somos de la Jerusalén celestial. Damos gracias a Dios por su palabra. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque nos has salvado, Señor. Y no fue por méritos nuestros. Ayúdanos, Dios, a poder vivir para tu gloria. Ayúdanos, Dios, a poder agradarte en toda vuestra manera de vivir. Gracias porque nos has dado tu Espíritu Santo. Gracias, Dios, porque somos tus hijos, aun cuando no merecíamos. No recibimos lo que merecíamos, porque recibíamos muerte y condenación.
pero nos has dado vida, salvación. Gracias, Dios, por tu amor. Padre, que cada día podamos reflexionar en tu palabra, Dios, podamos meditar en tu palabra, Señor. Recuérdanos cada día que somos hijos por voluntad de Dios y que es un privilegio enorme. Recuérdanos cada día a quién representamos en la tierra, que somos de la Jerusalén celestial. Acuérdanos, Dios mío, cada día, Señor, que no somos esclavos del pecado ni del mundo. Gracias, Dios, ayúdanos a que vivamos siempre delante de ti, Señor, como lo has hecho, porque somos tus hijos. Somos coherederos con Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque nada ni nadie nos arrebatará del amor de Cristo. No hay enfermedad, no hay situación, no hay nada que nos pueda arrebatar del amor de Cristo. Por eso, Señor, te damos toda la honra y la gloria en esta noche. Y ayúdanos, Padre, que cada día crezcamos en el conocimiento de aquel que ha dado su vida por nosotros. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, les recuerdo a la